Hola, continuando con el tema de maquinaria de fluidos, te traigo la descripción de lo que ocurre en una bomba centrífuga de acuerdo a sus componentes, tomando en cuenta un volumen de control. Bien, en una bomba centrífuga debemos considerar los siguientes componentes, lo que es la carcasa, el rotor y la voluta. Esto es lo que impulsa al fluido para ser movido. Nosotros debemos considerar lo que se llama la altura de presión neta producida en la bomba, y está descrita por la siguiente ecuación. Esta ecuación es una ecuación reducida de la ecuación de la energía, en donde internamente participa lo que es el cabezal de presión, donde hay caídas de presión, el flujo másico en caso de que esto no fuera estacionario, si existe flujo a través del tiempo, y las pérdidas menores, ¿no?, de fricción. De acuerdo a esta altura de presión neta producida, se puede escribir también la eficiencia de una bomba centrífuga mediante la siguiente ecuación o fórmula, en donde la eficiencia es igual a la potencia añadida al fluido entre la potencia del eje al impulsor. Quiere decir que vamos a hacer énfasis a lo que es el impulsor. Entonces, nosotros tenemos ahí la potencia añadida al sistema, es decir, que habrá un trabajo con respecto al tiempo que pues será propia del fluido y va a ser igual al movimiento que tiene esa cantidad de fluido a través de la altura de presión neta producida, y esto es lo que describe la potencia que se le añade al sistema mediante esta fórmula. Regresando a la fórmula de la potencia añadida al sistema, lo cual es la variación del trabajo con respecto al tiempo del fluido, entonces tenemos la eficiencia de otra forma de cómo expresarla. Sustituyendo de la fórmula anteriormente vista para la eficiencia, hacemos una sustitución en donde se tiene un volumen de control. Ese volumen de control depende del espacio en el cual se está considerando este fluido. Donde estos dos componentes, lo que es el trabajo con respecto al tiempo y el del volumen de control y el del líquido, es claramente la pérdida de calor HL. Por lo tanto, tenemos ahí un parámetro llamado cabeza neta o altura manométrica que se describirá con la H mayúscula, y nosotros podemos observar que prácticamente es la ecuación de Bernoulli para la salida y la entrada, o sea, para el paso 2 y 1. Acuérdate que es salida menos entrada para esa diferencia. Y lo podemos pues resumir a un HS menos HF, en donde HS es la cabeza o carga suministrada por la bomba y HF la cabeza o pérdida de carga. Entonces, la altura manométrica, H mayúscula, podría ser igual a la diferencia de presiones entre la densidad por gravedad. Esto viene siendo pues, prácticamente el cabezal de presión. La potencia al fluido viene dada por esta fórmula. PW es igual a densidad gravedad por caudal por altura manométrica. Entonces, una vez que nosotros podemos conocer la propiedad de densidad del fluido, la gravedad como la constante y el caudal que va a desplazar, y calculando la altura manométrica, pues tengo la potencia que se le da al fluido. Entonces a esta potencia se le llama potencia útil o water horsepower. Tenemos la llamada potencia al freno, y esta se calcula con la siguiente fórmula, en donde se le llama BHP y ese es el brake horsepower. Es una potencia de freno. Esta tiene relación con su velocidad angular y la T mayúscula que se hace referencia al torque. Entonces ahí está, omega es la velocidad angular del eje y el par o el eje o el shaft torque. Entonces, como te podrás dar cuenta, hay una relación de potencias al fluido y potencia al freno, y va a existir ahí dos tipos de potencias que hay que determinar.
Entonces, en una bomba centrífuga, si no hubiese pérdidas, PW, la potencia fluido y la potencia del freno serían iguales, pero PW siempre es menor, definiéndose el rendimiento y la eficiencia de la bomba de la siguiente forma. Hacemos una sustitución, PW entre BHP es igual a la densidad de gravedad por caudal por la altura manométrica entre omega por T. Entonces, esta viene siendo el rendimiento o la eficiencia de la bomba como tal. Entonces de aquí surgen diferentes parámetros, sobre todo en la parte de diseño de bombas centrífugas, lo que viene siendo el rendimiento volumétrico dada de la siguiente forma, lo cual está en función del caudal, donde QL es el caudal perdido debido a fugas por las holguras entre la carcasa y el rotor. Digamos que este es un análisis más adentrado de lo que realmente está pasando en un sistema de bombeo. Tenemos por otro lado el rendimiento hidráulico que se define por esta ecuación, en donde HF tiene tres contribuciones. Uno es a las pérdidas de desprendimiento de la entrada debido a un acoplamiento imperfecto entre el flujo de entrada y el borde de ataque de los álabes. 2. Pérdida de fricción por los canales entre los álabes. Y 3. Pérdida de recirculación del fluido debido al mal acoplamiento entre la corriente y la dirección de salida de los álabes. Se debe mencionar que esos arreglos deben de ser muy precisos en estos puntos debido a que también puedo tener un rendimiento hidráulico muy bajo. Por otra parte está el rendimiento mecánico que se da por la siguiente fórmula, en donde está involucrada el BHP, el Brake Horsepower. Entonces, esta es la potencia o pérdida a causa de la fricción mecánica entre cojinetes, prensastopas y otros puntos de contacto de la máquina. Entonces, volvemos a lo mismo, son puntos muy importantes, sobre todo en la de diseño. Y entonces ahí tenemos que calcular algo que se llama rendimiento total mediante la fórmula siguiente, siendo el producto del rendimiento volumétrico por el hidráulico por el mecánico. Entonces, el que se encarga de elaborar estos dispositivos tiene que trabajar en tres áreas para mejorar la bomba. Vuelvo a mencionar, estas fórmulas son meramente de diseño. Bueno, internamente, ¿qué puede pasar si consideramos un volumen de control en estos dispositivos? Para ello, pues hay una teoría elemental de bombas que se le llama y describe de manera general qué es lo que ocurre entre los álabes que conforman este tipo de dispositivos. Tenemos ahí, digamos, vectores que describen el movimiento tanto velocidad angular y velocidad tangencial. Entonces la angular es el giro y la tangencial es por la tangente de la velocidad vectorialmente hablándolo. Y si te das cuenta hay componentes que forman esa velocidad tangencial con respecto a las distancias que hay entre los álabes y la parte del impulsor. Entonces brevemente voy a describir qué es lo que está sucediendo internamente con estos arreglos o estos diseños. Hay un teorema que se llama momento cinético y ese es donde se obtiene el torque. Hace un ratito lo vimos donde se involucraba. Y tenemos esta siguiente ecuación, en donde cada uno de los puntos del cual tenemos a la densidad por el caudal y tenemos dos nuevos parámetros que es Bt1 y Bt2, que son componentes tangenciales de la velocidad absoluta del fluido. Es velocidad meramente tangencial. ¿Okay? R2 y R1 son los radios que describe del uno al otro, como lo muestra aquí en el esquema de la distancia entre radios. Debido a la potencia suministrada del fluido, tenemos ahora que pues hacer una pequeña relación entre lo que viene considerándose el torque y la velocidad angular con esta parte del momento cinético y queda sustituido de esta forma, en donde involucraremos ahora a la altura manométrica y haciendo un arreglo de ecuaciones, esto se reduce a la ecuación siguiente, esa que tenemos de este lado.
¿Qué describe esa ecuación? Bueno, esas ecuaciones que te acabo de mostrar les llaman ecuaciones de Euler en turbomáquinas e indican que el torque, la potencia y la altura manométrica ideal son función únicamente de las velocidades de las puntas de los álabes U1 y 2 y de las componentes tangenciales de la velocidad absoluta Bt1 y 2 también, con independencia de las velocidades axiales si las hubiera. Quiere decir que meramente esto va hacer función de las dos velocidades. Ajá, entonces las velocidades que están en las puntas de los álabes, descritas como la U minúscula, y aquí lo puedes notar también, y las velocidades tangenciales Bt mayúscula. Entonces aquí estos vectores que marca las direcciones de la velocidad, tanto Bt y U minúscula, pues son meramente los movimientos, ¿no? Entonces, una es tangencial y la otra es radial, acuérdate. Bien, entonces, si nosotros tomamos en cuenta la geometría que están formando estos vectores, pues podemos involucrar la ley del coseno, haciendo el cálculo del triángulo, la resolución del triángulo para cada una de las velocidades, tanto la componente de la velocidad u, tanto u1 y u2, y la v1 y v2. Te das cuenta, también hay un ángulo de inclinación alfa y una inclinación entre el álave y la parte del, de inclinación beta. Entonces hay una relación de ángulos también ahí. Bueno, para no meterme tanto detalles, esta es la fórmula que se obtiene para tomar la geometría de este tipo de movimientos. Por lo tanto, se hace un despeje de acuerdo a las componentes de cada velocidad con respecto a la velocidad tangencial. Prácticamente es despejar W coseno de beta, que viene siendo la componente, en la parte de cualquiera de las dos, los dos vectores velocidad, ¿no? Entonces, es de manera general. Entonces, aquí existe algo que se llama altura ideal efectiva, que es prácticamente lo que nosotros hace rato le llamamos altura manométrica, una vez combinadas esas ecuaciones, y te das cuenta que aquí viene siendo para las componentes de la velocidad, tanto tangencial como del álave, axial, ¿no? Bueno, aquí tenemos los tres componentes en donde la variación de la energía cinética absoluta vendría siendo ese término, la variación de la energía cinética a la punta del álave que te mencionaba viene siendo esta resta, y el otro es la variación de la energía cinética relativa que viene siendo W. Entonces, esas tres componentes te da la altura efectiva ideal. La suma, las dos primeras se suman y la otra se resta debido al ajuste que se tiene. Bien, entonces aquí hay una relación clásica, ya considerando todos estos movimientos, y tenemos esa relación que viene siendo con las velocidades y la velocidad angular, y como podemos notar, esto es semejante a la ecuación de Bernoulli, pero esta ecuación es precisamente la ecuación de Bernoulli, pero en coordenadas rotatorias. Es lo que está girando. Entonces prácticamente viene siendo una nueva ecuación de Bernoulli, pero en función de los movimientos rotatorios. ¿Cómo calculo la potencia para una bomba centrífuga? Entonces, volvemos a la misma ecuación de hace un rato, pero hacemos ahora énfasis en las componentes calculando la cotangente del ángulo alfa 2 y alfa 1. ¿Ok? Y una vez arreglado esa parte, donde nosotros sabemos que la velocidad 2 es la que más me interesa por ser mayor, porque la 1 se puede eliminar, entonces hacemos este arreglo en donde tenemos ahí ahora una fórmula que está en función del caudal y del radio. Y para la componente 2, en la velocidad, perdón, la velocidad 1, vendría siendo también esta, si esta también es considerada. Entonces, cada una de ellas tiene un parámetro llamado B1 y B2. Esas son las distancias que existen entre el álave que corresponden a la entrada y a la salida del fluido. ¿Ok? Entonces, el parámetro R1 y R2, beta 1 y beta 2,
y W permiten calcular la potencia ideal y la altura manométrica en función del caudal. Entonces, prácticamente tú puedes obtenerlas mediante las velocidades de este fluido, puedes obtener la potencia eh, de la bomba centrífuga. Entonces son parámetros que los puedes manipular en su diseño. ¿Por qué? Porque depende del tamaño y de las distancias que ustedes van a tomar en cuenta el diseñador, que podemos tomar en cuenta también para decidir qué velocidad ideal puede llevar y con ello pues conseguir una potencia pues más efectiva, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la potencia teórica suministrada al fluido? Entonces, si nosotros quitamos el momento cinético, perdón, de la entrada, que solamente sea, digamos, pues cero, que no consideramos, porque ahí no hay tanto impulso, entonces la potencia de esta bomba centrífuga teórica, pues disminuiría de términos y quedaría esta ecuación, ¿ok? Entonces podemos tomar en cuenta la velocidad 2 con respecto a las relaciones de hace rato, considerando la cotangente, y entonces tenemos la velocidad tangencial 2 también, y tenemos la altura efectiva, y donde esto se va a igualar aproximadamente a la siguiente relación. Entonces te darás cuenta que aquí ya eliminamos la parte 1 precisamente porque estamos quitando lo que pasa en la entrada. Entonces, la altura manométrica varía linealmente con el caudal, ¿ok? Tomando el valor de la velocidad para el caudal nulo, donde U2 es la velocidad del borde a la salida del álave. ¿Por qué? Porque la entrada la eliminamos, acuérdate. Entonces aquí vienen unas relaciones o unas consideraciones que te dice que si la pendiente es negativa, si beta 2 es menor de 90 grados. Generalmente son los álabes curvados hacia atrás, y positiva para B2 si beta 2 vale mayor de 90. Y esos son los álabes curvados hacia adelante. Este efecto solo aplica para caudales bajos nada más. Entonces, prácticamente son consideraciones de diseño, vuelvo a repetírtelo, pero es muy importante que conozcas que hay una parte relacionada en las velocidades tangenciales y las velocidades angulares. Entonces, ahí está, esas relaciones, y podemos basarnos en esta tablita que está en función del caudal y la altura manométrica, en donde tenemos tres casos. Si beta 2 es menor que 90, es curvado hacia atrás. Si B2 es igual a 90, son álabes radiales. ¿Ok? Y si beta 2 es mayor de 90, es curvado hacia adelante. Entonces ahí tenemos diferentes formas para poder pues ubicar a beta 2 al momento de que pues es la salida del fluido, ¿no? Ahora, hay una parte donde te dice que es inestable cuando puede originar oscilaciones de bombeo. Ese problema se llama cavitación, eso se va a ver después, pero más que nada este es el efecto teórico del ángulo de salida del álave a la altura manométrica en función del caudal de una bomba. Entonces, esto es muy importante que lo consideren los diseñadores de bombas. ¿Ok? Bueno, pues de acuerdo a toda esta teoría que acabamos de ver, surgen ahí varias herramientas que nos ayudan, pues ahora sí que con los cálculos, ¿no? Entonces existen algo que se llaman curvas características de una bomba centrífuga, en donde estará en función del caudal, la altura manométrica y el rendimiento, y es esta que te pongo, es una de manera general. El rendimiento es de esta parte, ¿ok? Viene la potencia y viene la altura manométrica y viene ahí un punto de rendimiento máximo o de diseño. Esto quiere decir que puedes obtener también una línea en esos tres puntos, ¿ok? Aquí hay una pendiente que te dice que si es positiva está estable para ciertas curvas. Lo ideal sería que sean curvas, ¿verdad? Pero así como en todo, tienes un Q máximo. Y también existe un problema que prácticamente es el más común en todas las bombas, que es el efecto de cavitación o entrada de gas, debido a que esto generalmente, pues cuando es aire, pues la bomba cavita, y aquí es un problema ahora sí que muy común, pues hay que evitarlos porque puede dañar
nuestro sistema. Entonces me dice que las curvas características se trazan casi siempre para velocidad de giro del eje n, y esto te lo da normalmente en revoluciones por minuto de manera constante. Entonces aquí tenemos que para la parte de líquido siempre me darán un caudal en galones por minuto y en pie cúbico por minuto para gases. Las variables de independientes o de salida es la altura manométrica, el delta P para gases, ¿ok? La potencia de freno, y el rendimiento es lo que puedes obtener de esta curva característica. Y tenemos ahí otro parámetro que es Q asterisco, digamos que es el caudal de diseño, punto máximo de rendimiento, en donde esto es a lo que deben llegar los diseñadores, ¿verdad? Para poder obtener un máximo rendimiento de la bomba centrífuga. Bueno, este video es más que nada algo explicativo de manera muy detallada acerca de los diseños de los álabes y de lo que pasa con sus velocidades al momento de que ésta es accionada y empieza a desplazar el fluido. ¿Ok? Entonces, más adelante explicaré ahora sí lo que es la parte de las curvas características y cuáles son su uso y en dónde los voy a ocupar. Esto lo quise hacer más que nada para poder conocer de dónde se basa toda esas gráficas o esas curvas características o diagramas de desempeño que más adelante te voy a mostrar. Muchas gracias por tu atención, nos vemos pronto.